Malo es aquel estratega quien antes de emprender una campaña no aprende nada sobre su enemigo. Y esto es lo que precisamente vamos a hacer en nuestros próximos encuentros. Junto con Alejandro aprenderemos algunos detalles claves sobre el enemigo que vamos a enfrentar, el gran imperio persa de los aqueménidas. En vísperas de la campaña de Alejandro, tal como podemos verlo en este mapa, el imperio persa era realmente la potencia más grande y más extensa de su época, que se extendía, como podemos ver, desde las costas del mar Egeo hasta el valle del Indo y desde el mar Caspio hasta la primera catarata del Nilo. Realmente era una superpotencia y Alejandro debería pensarlo muy bien antes de iniciar la campaña. Pero ¿cómo los persas lograron crear un imperio tan poderoso? En gran parte podemos decir que esto, al igual que como se dice, Roma no se construyó en un día, el imperio aqueménida tampoco se formó en un día. Vamos a conocer un poco sobre los orígenes de los persas y sobre sus primeros caudillos. Los persas es uno de tantos pueblos de la gran familia indoeuropea o aria, así se llama el conjunto de estas lenguas, cuyo origen posiblemente, según digamos se supone hoy la mayoría de los investigadores, en algún lugar en las estepas al norte del Mar Negro, es decir, en el territorio al sur de Rusia, y desde ahí partirían varias ramas de pueblos indoeuropeos: los eslavos, los germanos, los celtas, los griegos, y también una rama llamada pueblos indoiranios es la que más nos interesa. Precisamente aquella rama de los pueblos iranios que migraría hacia el sureste, hacia el territorio del actual Irán. De tal modo, los persas son descendientes de una de las ramas de aquellos pueblos indoeuropeos que se emigró hacia el sur y finalmente obtuvo un nuevo hogar en las mesetas de Irán y al norte del Golfo, que hoy conocemos precisamente como el Golfo Pérsico. Al principio se trataba de un pueblo nómada que se dedicaba casi exclusivamente al pastoreo, pero siglos después, cuando los antepasados de los persas ya echaron sus raíces definitivamente en Irán, comenzaron a cambiar su modo de vida, pasando al sedentarismo, a la agricultura, y así surgieron en el territorio del actual Irán primeros poblados permanentes y posteriormente también las ciudades. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el mismo término persas, al menos en su inicio, no comprende un pueblo único. Se trataba de varias tribus, los más destacados de los cuales eran los medos, que, como podemos ver en este mapa, el territorio de aquellos pueblos media ocupaba un territorio desde la costa sur del mar Caspio hasta el norte de Mesopotamia, y los persas propiamente dichos eran sus vecinos meridionales que ocupaban un territorio más al sur, principalmente sobre las llanuras que bordean por el norte el Golfo Pérsico. Así que, como podemos ver, ocupaban un lugar estratégicamente muy importante en el antiguo Medio Oriente,
quedando prácticamente en los límites de los grandes imperios, tales como la potencia asiria, que en aquel entonces era la más poderosa en la región. Comencemos nuestro relato por los medos, porque ellos inicialmente ocupaban las posiciones de liderazgo entre los otros pueblos iranios y pueden ser considerados los creadores del núcleo del futuro imperio aqueménida. Sí, tal vez, aunque parezca un poco extraño, el imperio aqueménida comienza su historia como un imperio de los medos y no de los persas. Incluso su nombre se debe a un caudillo meda, el primer representante de aquel pueblo cuyo nombre que se preservó en la historia, que se llamaba Aquémenes. Aquémenes, el fundador de la rama de los aqueménidas. También dicen que fue uno de los primeros caudillos medas al convertirse al zoroastrismo, aquella religión de salvación que en aquel entonces se extendía muy rápidamente por el Próximo y Medio Oriente, que recibió su nombre en honor a su fundador, el gran Spitama Zaratustra. Como podemos ver aquí, a la izquierda aparece el estandarte de los aqueménidas, el símbolo de aquella dinastía, y tiene una simbólica marcadamente zoroastrista. Ahura Mazda, el dios de la verdad, representado como también bajo la forma del águila, una de las aves muy importantes en esta religión, flotando sobre un círculo alado. Así que, como podemos ver, el zoroastrismo desde los orígenes de la dinastía de los aqueménidas se convierte en un factor unificante muy importante. A Aquémenes se le atribuyen también la fundación de la primera capital meda, llamada Ecbatana, lo que literalmente se traduce como el lugar de la reunión. Aquí podemos ver las ruinas de esta ciudad en las montañas de Media. Hoy día esta ciudad lleva el nombre de Hamadán, es una ciudad en el territorio de Irán. Y aquí una construcción única en su género, la única edificación preservada en Ecbatana o en actual Hamadán desde los tiempos de los Medas, los restos del así llamado Templo del Fuego Nuevo, pues como se sabe, el culto al fuego formaba la base de la religión zoroastrista, donde el fuego era considerado un elemento sagrado. Y sin embargo, aunque bajo Aquémenes los medas ya muestran cierta unidad y, como podemos ver, incluso ya tienen su capital, la residencia oficial de sus reyes, en aquel entonces Media distaba mucho de convertirse en una gran potencia. Todavía pertenecía a la zona de la influencia de los reyes asirios. Por lo tanto, todos los descendientes de Aquémenes todavía se consideraban los vasallos de los reyes de Asiria y si querían sobrevivir, tenían que mostrarse sumisos. Como se sabe, los asirios eran implacables con cualquiera que se atreviera a sublevarse contra ellos. La situación cambia con Ciáxares. Ciáxares, un rey meda que fue descendiente de Aquémenes en la 7ª generación, quien puede ser considerado un auténtico líder de la resistencia meda en contra del dominio de los asirios y realmente puede ser considerado
el primer aqueménida realmente grande en la historia, porque bajo su gobierno, Media no solo se emancipó del dominio de los asirios, sino también comenzó a ampliar sus territorios y convertirse en una potencia considerablemente grande, tal como podemos ver en este mapa. En esta imagen podemos ver un relieve funerario de la supuesta tumba de Xiáxares en una región conocida como Quispacán, en las montañas del Kurdistán, en el territorio de actual Irak, donde, según se cree, aparece una escena que cambiaría radicalmente la historia no solo de los medas, sino de todo el Medio Oriente. En esta escena, según se supone, aparece una imagen de la alianza, de la celebración de un pacto entre Ciáxares y el rey caldeo Nabopolassar. Sí, aquel famoso Nabopolassar, el rey de los caldeos y el fundador del nuevo imperio neobabilonio. Los dos soberanos celebran aquí una alianza contra su enemigo común, los asirios, y posteriormente los medas, en alianza con los caldeos, jugaron un papel clave en la caída de Nínive. Nínive, una ciudad que para muchos pueblos de la región en aquel entonces era el símbolo del poder de los asirios. De ahí partían las olas de las invasiones asirias, de aquel enemigo que atemorizaba en pleno sentido de la palabra a todos los habitantes de la región. Pero Ciáxares, en alianza con Nabopolassar, pusieron fin al dictado de los asirios. El poder asirio se acabó. Ahora en el próximo Oriente habían dos nuevas potencias: la potencia neobabilonia o caldea y también Media de Ciáxares. Pero estos dos monarcas no se limitaron únicamente con una alianza militar. Ciáxares, interesado en mantener buenas relaciones con su vecino, incluso ya después de la desaparición del enemigo común, organiza el matrimonio de su hija Amitis, una princesa que tenía fama de ser muy hermosa, con el hijo y heredero de Nabopolassar, Nabucodonosor II, el futuro rey caldeo. Aquí precisamente vemos el carro nupcial que transporta a los novios hacia su nueva residencia en Babilonia. Aunque la historia nos habla muy poco sobre la vida personal de los reyes de aquella época, hay testimonios de que el matrimonio entre Nabucodonosor II y Amitis de Media, lejos de ser mera alianza política, sí se basó en un verdadero amor, que Nabopolassar amó a su esposa Meda hasta tal punto que, según lo cuenta una leyenda muy hermosa, construyó en su honor los jardines colgantes en Babilonia, porque Amitis, crecida en Persia, en medio de las verdes montañas de su patria, se sentía un tanto deprimida en Babilonia, con tanto polvo, calor y sin una sola montaña en el horizonte, que Nabucodonosor decidió alegrarla construyendo montañas artificiales, tal como podemos verlo en estas imágenes, que por supuesto es mera recreación, porque los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo,
lastimosamente no han llegado hasta nosotros. Y aunque la historia en el sentido estricto de la palabra no confirma que realmente Nabucodonosor había construido aquellos jardines por el amor a su esposa Amitis, pero la leyenda ha persistido a través de los siglos. Ahora vamos a hablar sobre el hijo de Xiáxares, Astiages, quien paradójicamente se convirtió en el último rey de los Medas, pero de ninguna manera la dinastía aqueménida no termina con él. A Astiages siempre le preocupaba mantener buenas relaciones con los vecinos, crear nuevas alianzas y había avanzado bastante en este arte de diplomacia matrimonial, si podemos llamarlo así. Ya era, como lo hemos visto antes, cuñado del mismísimo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a través de su hermana Amitis. Él mismo se casó con una princesa lidia llamada Arienis. Aquí precisamente a la derecha vemos la imagen de la pareja real, Astiages con Arienis. Y ella era hija, ni más ni menos que hermana de Creso. Creso, el rey de Lidia, famoso por sus legendarias riquezas. También, como podemos ver, era una alianza muy provechosa. Y posteriormente, cuando ya se convierte en padre de varios hijos e hijas, Astiages organiza el matrimonio de su hija Mandane, literalmente la dulzura o el placer, esto es lo que significa el nombre de esta princesa, con el rey persa Cambises I. Sí, como podemos ver, también le importaba mantener buenas relaciones no solo con países tan alejados como Lidia, sino con sus vecinos inmediatos, sus primos hermanos persas. Poco después de la boda de Mandane con Cambises, Astiages le comenzó a doblegar una visión extraña. Varias veces tuvo un sueño en el cual delante de él aparecía su hija Mandane y de su vientre de pronto comenzaba a brotar una parra de la cual pronto salían hojas, zarcillos y posteriormente los frutos, unos grandes racimos de uvas, y esta parra iba a llenar todo el palacio real y posteriormente también todos los dominios de Astiages. Seriamente preocupado por aquella visión tan extraña, porque dicen que en ocasiones él soñaba que algunos brotes de esta parra iban a estrangular, a ahorcar a él mismo. Él preguntó a los magos, a los guardianes del fuego sagrado, qué podría significar semejante visión. Ellos le dijeron que la parra que brotaba del vientre de Mandane significaba un hijo quien posteriormente se convertiría en un rey muy poderoso y que sus descendientes, todos aquellos brotes que salían de esta parra, iban a gobernar toda Media y Persia. Cabe señalar que a Astiages no le gustó para nada esta interpretación de su sueño. Significaba que hijo de un persa, porque recuerdo que Mandane estaba casada con Cambises I, el rey de los persas, que un persa iba a arrebatarle a sus familiares medos el dominio, el poder sobre el mundo entero. Y por eso, cuando Mandane dio a luz, su felicidad no duró mucho tiempo. Astiages ordena a uno de sus criados a matar al bebé
y posteriormente, como prueba, presentarle el cadáver. Pero cabe señalar que el criado de Astiages resultó ser un hombre mucho más piadoso que el amo, una historia que con frecuencia se repite en muchos mitos, en muchas leyendas sobre orígenes de los grandes héroes que desde el nacimiento corrían un gran peligro. Simplemente el hombre entregó al bebé a un pastor, a quien le ordenó llevárselo a las montañas, matarlo ahí, lejos de la vista de la gente, y luego traerle el cuerpo del pobre bebé. Pero resulta que al pastor no tuvo ánimo de matar al niño, se lo llevó a su casa, donde recibió la triste noticia que su propia mujer acaba de dar a luz un niño muerto. Entonces, tratando, digamos, de ocultar todo el misterio y también hacer que su mujer no sufriera, parece que a ella la comadrona no se animaba a decir de que su hijo había muerto, simplemente colocó en la cuna al desdichado hijo de Mandane y entregó al criado de Astiages el cadáver de su propio hijo nacido muerto. Como podemos ver, así la situación se arregló y el niño de sangre real, meda y persa, heredero legítimo de ambos linajes, creció entre los pastores. Posteriormente dicen que su abuelo Astiages se arrepintió y al enterarse de que entre los pastores crecía un niño de deslumbrante belleza y de muchos dones de mando, hasta tal punto que los otros pastorcitos en sus juegos de niños siempre lo proclamaban rey, que hizo recuperarlo y traerlo de vuelta al palacio. Y este niño, este príncipe creado entre los pastores, era ni más ni menos que el futuro Ciro el Grande. Ciro el Grande, con quien la historia de los aqueménides entra en una nueva fase. Ciro, quien simplemente unifica a los medos y a los persas, porque en sus venas corría la sangre de ambos, en una gran nación, una nueva nación a quien le esperaba también un gran futuro. Pero de todos modos, podemos decir que precisamente con Ciro al escenario salen los persas. Los persas que sin conquistar, sin doblegar, sin mucho menos exterminar a los medas, simplemente los reemplazan. Reemplazan a sus primos hermanos en el liderazgo del imperio aqueménida.